Uno de los mayores problemas en el despacho hidrotérmico es que como ya ingresan esas variables que tiene que ver con la parte del agua, que es la parte hidroeléctrica, nosotros sabemos que esa variable es una variable estocástica como tal. Los recursos hidráulicos hacen que esas variables nosotros no sepamos bien a precisión cuándo vamos a tener una cantidad de agua abismal o cuándo vamos a tener una sequía absoluta. Se puede saber con cierta precisión, pero a veces ustedes ya saben que con el cambio climático las sequías son cada vez más fuertes o los inviernos son cada vez más fuertes. Entonces no se tiene un conocimiento a priori de las afluencias, lo cual hace muy complicado hacer ya una optimización matemática pensando en un despacho, en suplir una demanda eléctrica, pero también pensando en los recursos hidráulicos, en las variables estocásticas que van a estar variando con respecto a, no sé, al clima, con respecto a sequías, bueno, a lo que pueda, a las diferencias de climas que pueden haber en las diferentes regiones del mundo. Entonces, nosotros sabemos que ya esto, de por sí ya el problema del despacho es complicado, pero si le agregamos esto ya se va a volver mucho más complejo. Entonces, miren que hay que tener muy en cuenta que estas variables, ya el recurso hidráulico es una variable estocástica. Además, nosotros tenemos otra variable que es complicada. Nosotros tenemos la demanda, que es una variable aleatoria. Entonces, nosotros sabemos que la demanda se comporta de diferentes formas. En un momento determinado usted no le puede decir al usuario, venga, no encienda el bombillo, o no encienda tal motor, o no encienda el televisor, porque nosotros sabemos que esas cosas, aunque se pueden modelar con cierta precisión, sabemos que una persona decide cuándo enciende el bombillo o cuándo lo apaga. El sistema tiene que estar lo suficientemente robusto a esas variaciones. Entonces miren que el despacho como tal se hace complejo, es por eso. Este despacho, esta optimización como tal se vuelve complicada, es porque esto vamos a minimizar los costos y vamos a estar sujetos a unas variables que son variables estocásticas. Eso lo hace muy complejo. Entonces el despacho hidrotérmico es un problema muy complejo. Ya sabemos que es muy complejo, pero ¿por qué se hace tan complejo? Primero que todo, por las dimensiones de los sistemas eléctricos. Nosotros sabemos que en los sistemas eléctricos pueden existir miles de nodos. Aparte de todo, pueden existir un número inmenso de generadores, tanto térmicos como hidráulicos, como otros tipos y formas de generación de energía. Aparte de todo, bueno, ya hablamos acá, la cantidad de plantas generadoras. También el número de variables de decisión puede ser muy elevado. Recuerden, si vamos a pensar en digamos que solo tenemos 10 centrales hidroeléctricas. Para cada una de esas centrales hidroeléctricas, las afluencias de los ríos son variables de decisión para decidir si turbinamos o no turbinamos, si generamos con las hidroeléctricas o no lo generamos. Y miren que esas variables son variables aleatorias. Aparte de todo, las demandas que nosotros tenemos de los diferentes lugares son variables también aleatorias, lo cual van complicando ese problema. Entonces, por eso la última cosa es la estocasticidad de las variables. Entonces, esto vuelve el problema muy grande, muy robusto y muy difícil de solucionar. ¿Cómo modelar las afluencias de un río? ¿Cómo modelar el fenómeno del niño? ¿Cómo modelar cuándo se puede turbinar y cuándo no? Entonces, eso es lo que intenta resolver este problema, el despacho hidrotérmico. En el despacho hidrotérmico hay que pensar en esto, y esta es la palabra fundamental, el horizonte de planeamiento. En el horizonte de planeamiento usted va a pensar cuánta agua usted va a tener cómo va a planear su agua en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en un año, en 5 años, en 10 años. El horizonte de planeamiento es muy importante. Y con respecto a ese horizonte de planeamiento, nosotros vamos a resolver este problema con relativamente más simpleza o vamos a volverlo muchísimo más complicado. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar claramente del horizonte de planeamiento,
qué es y para qué se hace. Vamos a ver que hay un planeamiento a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, que sabemos que el de largo plazo es muy fácil a comparación del de corto plazo. El de corto plazo pueden existir varias cosas que lo hacen muy complejo. Entonces espero que estén muy bien, que hayan entendido este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.